debido a que en esos momentos empieza a generalizarse la figura de los chips y la existencia de los transpondedores en las carreras masivas, y eso nos obliga, como comité de jueces, a conocer el funcionamiento de esos sistemas y a darles validez, que es fundamentalmente lo que hacemos en estas competiciones de pruebas masivas. La realidad en esos momentos era que no teníamos apenas experiencia en el sistema, confiábamos plenamente en los operadores, pero también nosotros teníamos que conocer pues cómo funcionaba el sistema, qué nos permitía hacer y qué herramientas realmente teníamos a nuestra disposición para el control de los tiempos de las carreras. Fueron unos momentos complicados porque nos costó encontrar ese punto de equilibrio entre nuestra misión y la misión de los operadores de los equipos. Hubo momentos en los que ni nosotros mismos entendíamos lo que ellos hacían, ni ellos entendían a qué íbamos nosotros a las competiciones. Todo eso yo creo que con una gran labor de los distintos jueces de cronometraje que en ese momento debutaron y fueron haciendo granito a granito y gota a gota esa tarea también con los organizadores y con los propios operadores de los equipos, que todos fuimos engranando y encajando unos con otros. Esa situación hoy ya es historia y la verdad es que se puede decir que en el 99% de los casos ya no hay ninguna resistencia ni por nuestra parte ni por parte de los organizadores ni los operadores de los equipos a cuáles son las funciones de cada uno de nosotros durante la competición. Creo que hay una sintonía bastante amplia, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo debe desarrollar su trabajo, y que todos estamos allí para hacer que el resultado de la competición sea el óptimo y el deseado. Esa es la realidad hoy. ¿Y cuál es también nuestra realidad? Que los chips y los transpondedores han venido para quedarse. Nosotros como jueces tenemos que entender que la manera anterior a cronometrar este tipo de pruebas, haciendo embudos y tomando dorsales a mano, pues es inviable hoy en día. Es decir, tú no puedes controlar una maratón o una media maratón en la que están inscritas 15.000, 20.000, 30.000 personas, porque es imposible. Con lo cual todos tenemos que ser conscientes de que este sistema de cronometraje está aquí para quedarse y que debemos conocer su funcionamiento y sobre todo nuestro papel con él. Con lo cual, yo no me extiendo más, simplemente era agradecerle a la Comisión de Medios Científicos también la iniciativa por desarrollar este seminario y agradeceros a todos que estáis hoy aquí pendientes del seminario. Espero que sea fructífero para todos, porque lo que pretendemos también con este seminario es que todos aquellos que no habéis actuado nunca como juez jefe de transpondedor conozcáis cuáles son las funciones del juez jefe de transpondedor, cómo funcionan los equipos, qué sistemas existen, cuáles deben ser nuestras tareas, cómo interrelacionarnos con las otras personas que están en la competición y en la organización de la prueba, para que si en el futuro sois designados como juez jefe de transpondedor, pues tengamos ese primer conocimiento de qué debemos hacer. Así que por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra presencia y le doy la palabra al ponente que vaya a empezar con la sesión de hoy por la mañana. Muchas gracias a todos y adelante. Estás muteado, Emilio. Buenos días a todos, gracias Antonio. A ti. Creo que soy yo el que voy a empezar con el seminario. Entiendo que ya estáis viendo la presentación que hemos preparado. Sí, perfectamente. Vale, pues la agenda de hoy tampoco hemos querido que... tenemos 2 horas, es un día festivo, como bien has dicho, y entonces queremos focalizar la presentación el seminario en 4 puntos. Primero vamos a hablar un poco de cuáles son las principales tareas que tenemos cuando somos designados como juez jefe de cronometraje por transpondedor. Luego queremos repasar el informe del juez jefe de cronometraje por transpondedor, que ya lo haremos con la nueva plataforma que el Comité Nacional de Jueces tiene para elaborar los informes, y ahí resolver algunas de las dudas más comunes o algunos de los puntos donde, revisando los informes, hemos visto que había un poco más de discrepancia entre unos y otros cuando se rellenan estos informes,
Pasaremos luego a hablar un poquito de lo que son la homologación de las empresas de cronometraje con transpondedor, en el proceso en el que estamos en este año metidos. Y luego, junto con el formulario de inscripción en el curso, la oficina del Comité Nacional ha abierto otro formulario para plantear dudas y casos. Lo que hemos hecho ha sido, de todos esos que nos habéis planteado, recopilar, porque había varios que eran muy parecidos, hemos hecho una selección y los resolveremos en ese punto. Antes de comenzar, bueno, queríamos poner unas pequeñas normas del seminario para que esto pueda funcionar. Habréis visto que todos estáis silenciados ahora mismo. Si tenéis cualquier duda mientras que dure la exposición, en el chat podéis formular esas preguntas. Los miembros de la Comisión de Medios Científicos están atendiendo ese chat. Muchas de esas preguntas ellos mismos las irán resolviendo. Y si son preguntas que tienen relación con lo que estamos tratando o que hace falta hacer una explicación más detallada o que es para todo el mundo, pues me irán interrumpiendo y irán haciendo ellos las preguntas. Al final, cuando terminemos la sección de dudas, pues si quedan todavía más dudas, volveremos a abrir un turno para resolverlas. Bueno, pues vamos a empezar con cuáles son las principales tareas del juez de cronometraje por transpondedor. Y aquí lo que hemos hecho ha sido irnos a las fuentes que usamos siempre, que al final es el Reglamento Internacional del Atletismo, y en donde vemos que en el artículo de la regla 21.4 del reglamento de competición es bastante escueto. Lo único que nos dice es que cuando se utiliza un sistema de cronometraje con transpondedor, se designará un juez jefe de cronometraje con transpondedor y el número adecuado de adjuntos. Con lo cual, tampoco es que nos diga mucho este artículo de qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en la competición, sino simplemente que tenemos que estar en la competición. Si nos vamos al reglamento técnico, el artículo 19.25, la regla 19.25, lo que nos dice es que el juez jefe de cronometraje con transpondedor será el responsable del funcionamiento del sistema. Y luego nos dan unas instrucciones de, bueno, antes del comienzo de la competición, se reunirá con el personal del equipo técnico, se familiarizará con el sistema y comprobará los ajustes pertinentes. Deberá supervisar el control del equipo y asegurarse de que el paso del transpondedor por encima de la línea de llegada registra el tiempo final del atleta. Y luego ya sí que nos dice, bueno, que junto con el juez árbitro habrá que aplicar las medidas oportunas establecidas en la regla 19.24.6, que es el orden en el que los participantes llegan, que cruzan la línea de meta. De aquí creo que es importante que revisemos lo que dice este artículo, que hay que recordar, como ha dicho Antonio antes, que se redactó hace bastantes años y que, si os fijáis, es prácticamente una copia de lo que dice para el juez jefe de fotofinish. Dice que es el responsable del funcionamiento del sistema y que debe supervisar el control del equipo. La pregunta que nos hacemos es si nosotros, como jueces, estamos capacitados para realizar estas tareas. Y aquí dejamos una serie de datos para que reflexionemos un poco sobre este tema. Cuando hemos estado preparando este seminario, la Federación Española tiene homologados 22 sistemas de 18 fabricantes distintos. Cada sistema tiene como mínimo 4 componentes, que son el transpondedor o el chip o el tag, que también se llama, las antenas, los decodificadores y el software para utilizarlo. Por otro lado, además, las empresas de cronometraje utilizan cada una un programa distinto para generar los resultados, de tal manera que 2 empresas que utilizan el mismo equipo tienen softwares distintos. Y en total, para el año 2018-2019, se celebraron en España, ahí tenéis unas 100, bueno, ¿por qué el 18-19? Porque es la última temporada normal, digamos. Hubo más de 100 pruebas de ruta, 10 de marcha, 30 de campo a través y 20 de trail en el calendario nacional. Y solo hablando del calendario nacional, no de los calendarios autonómicos. A lo que voy es que, si queremos aplicar exactamente lo que dice la regla 15, la regla 19 del reglamento técnico, y nosotros somos los responsables del funcionamiento del sistema, es casi imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer no es intentar ser nosotros los responsables del sistema, sino, como ha dicho Antonio, ser los que verifiquemos que ese sistema está funcionando de acuerdo al Reglamento Internacional de Atletismo, al Reglamento de la Competición o al Reglamento de la Federación Española, dependiendo de cada una de las competiciones. Pero no intentar
ser nosotros los que decidamos cómo técnicamente se tiene que utilizar ese sistema, porque prácticamente es imposible. O sea, yo siempre digo lo mismo, yo fui el jefe de cronometraje del Campeonato del Mundo de Valencia de Media Maratón del 2018, en el que estaba Seiko. Yo he utilizado el mismo sistema que utiliza Seiko millones de veces y yo pude comprobar con los datos que ellos me facilitaban que lo que ellos estaban haciendo parecía que estaba bien, pero realmente yo no, si no estás operando el sistema, no puedes certificar 100% que lo que están haciendo, es decir, nosotros tenemos que confiar en que ellos están haciendo las cosas bien y luego verificar que eso que nos están dando como resultados es correcto. Entonces, lo que hemos preparado es los 10 puntos que es las funciones que nosotros buscamos o como Comisión de Medios Científicos buscamos de un juez jefe de cronometraje con transpondedor. El primero es que sea el punto único de comunicación entre el jurado de la prueba y la empresa de cronometraje. Y esto es importante tanto para el juez jefe de cronometraje con transpondedor como para el resto de los miembros del jurado. Las empresas, los operadores de los sistemas de cronometraje están centrados en lo que están haciendo. Cuando la prueba es más grande, y estamos hablando de maratones, por ejemplo, que hay televisión en directo, que hay servicio de grabación de medallas, que hay aplicación para dar los resultados en tiempo real, ellos están focalizados en dar los servicios que la organización les ha contratado. Por tanto, si hay 13 personas del jurado entrando donde ellos están a pedirles cosas, a preguntarles cosas, los volvemos locos y al final lo que vamos a tener es una reacción de decir, oye, hasta aquí. El jurado tiene designado un juez que es el interlocutor con la empresa de cronometraje. Entendamos que ese es el único interlocutor con la empresa de cronometraje. Por tanto, si es el único interlocutor con la empresa de cronometraje, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recabar él toda la información del operador del sistema para comprobar que los resultados son correctos. Y por otro lado, recabar toda la información de los miembros del jurado, y es jueces árbitros, jefes de llegadas, jefes de cronos, si hay fotofinish, el jefe de fotofinish, el juez de cámara de llamadas, si estamos, por ejemplo, en un cross que cuenta vueltas, el juez de cuenta vueltas, recopilar toda esa información, junto con la información que he recogido del equipo de cronometraje, analizarla, preguntar a quien tenga que preguntar y recabar la autorización de quien tenga que recabar, es decir, si es del juez árbitro porque es una descalificación o si es una comprobación del juez de cronos, lo que sea, y luego comunicar la decisión del jurado a la empresa de cronometraje. Y bueno, aquí en el punto 4 y 5 los he anticipado, es decir, otra parte de la labor del juez jefe de cronometraje es analizar los resultados que están saliendo del sistema y cuando se ve algo raro, es decir, una persona que tenemos en la salida no aparece en 9 controles y aparece en la meta, pues proponer al juez árbitro su descalificación o no, o mantenerlo en el sistema porque se ha hecho un análisis y se considera que esa persona tiene que estar. Trasladar al operador del sistema, perdón. Y, importante, establecer qué atletas son los declarados como que DNF o abandonos en los resultados. Esto es algo que el reglamento no necesitamos la autorización del juez árbitro, pero que alguien tiene que decirle al operador, oye, todos estos atletas hay que marcarlos como DNF. Sería también el caso del DNS, de los que no salen, lo único es que en este tipo de carreras hay que revisar con el organizador, porque en una carrera, por ejemplo, como hemos tenido estos años, maratones con 30.000 inscritos y que solamente han participado 12.000, marcar 18.000 personas como DNS en los resultados a lo mejor no es la mejor táctica y a lo mejor el organizador directamente tampoco quiere que aparezca eso, con lo cual eso es una cosa que hay que recabar antes con el organizador. Luego, otra de las funciones que tenemos, nosotros somos los que conocemos el reglamento, nosotros somos los que conocemos la normativa. Por tanto, nosotros somos los que tenemos que solucionar las dudas que pueda tener el operador del sistema en lo relacionado a los reglamentos. Es decir, oye, esta persona me estáis diciendo que es que por un lado descalificado y por otro lado como que no ha finalizado. ¿Qué hago? O me habéis dicho que esta persona no ha finalizado, pero mira, le tengo el paso por la línea de meta. O mira, sabemos que es uno de los liebres que ha corrido hasta el kilómetro 21, luego se ha subido una moto y le estamos detectando en todos los puntos de control. ¿Qué hacemos? Le borramos los resultados, le marcamos como DNF, le descalificamos. Ese tipo de cuestiones que surgen durante una carrera, nosotros somos los que tenemos que resolverlas.
Otro punto importante es, normalmente estas carreras masivas donde hay tantísima gente, las reclamaciones no se pueden hacer 30 minutos después de la publicación de los resultados por dos motivos. Una, porque normalmente el atleta no tiene acceso a los otros en esos 30 minutos porque él ha pasado ya por la línea de meta, está fuera de la zona de seguridad y no le dejan volver a entrar. Y por otro lado, porque los resultados se publican normalmente en una página web y muchas veces hay algunos, casi todo el mundo ahora mismo tiene teléfonos móviles, pero todavía hay gente que no los tiene y que tiene que llegar a casa para ver su resultado en la web. Y esas reclamaciones normalmente en estos grandes carreras, lo que dice el organizador es que se realicen por escrito a través de un formulario en los 15, o sea, en los 2, 3, 4 o incluso 15 días posteriores a la carrera. Pues todo ese proceso lo tiene que supervisar alguien y esa persona es el juez de cronometraje con transpondedor. Y finalmente, una vez que ha terminado todo, una vez que los resultados ya son definitivos, pues hay que remitir un informe y aquí sí que hacemos hincapié desde la comisión con el mayor detalle posible al Comité Nacional de Jueces con lo que ha ocurrido en la competición, las medidas que se han adoptado y hay veces que ocurre, hay problemas o hay situaciones que no tienen una solución, que no se les ha podido dar una solución y que por tanto tenemos que comunicar para que, por un lado, la oficina esté avisada, es decir, si el comité de competición solicita información, pues que la tengamos, y por otro lado también que la Comisión de Medios Científicos estamos revisando esos informes y hay veces que necesitamos que con los comentarios que recibimos, pues o modificamos procedimientos o modificamos el informe o, bueno, pues intentamos solucionar esas situaciones que no se han podido resolver durante la competición. Vale. Importante, igual de saber cuáles son nuestras funciones, es también tener claro cuáles no son nuestras funciones. Y aquí sí que es cierto, como decía Antonio, que ha sido más en el pasado que ahora en el presente, pero hemos tenido ciertos roces con las empresas de cronometraje porque el día antes de la competición hemos llegado y hemos dicho, el número de puntos de cronometraje no es acorde al reglamento, tienes que poner este, este y este. Esa no es función nuestra. Nuestra función es decir cuántos puntos ha habido, no modificar los planes al organizador y a la empresa de cronometraje el día antes de la carrera. Decidir en qué lugares se van a instalar los puntos de cronometraje. Los organizadores y las empresas, ellos tienen un contrato, han decidido algo por algún motivo. Si nos preguntan, por supuesto que podemos asesorar y debemos asesorar, pero si no nos preguntan, nosotros lo mismo. Informamos de dónde han estado esos puntos de cronometraje, pero ahí termina nuestra labor. Decidir qué configuración van a tener los puntos de cronometraje. Si hemos dicho que hay 22 sistemas de cronometraje distintos homologados por la Federación Española en este momento, yo personalmente no me siento capaz de decirle a una persona que trabaja todos los fines de semana con un sistema cuál es la mejor configuración que tiene que tener para esa carrera. Es su responsabilidad. Si algo falla, va a ser el responsable. Nosotros lo único que certificaremos es las marcas son válidas o no son válidas, ha ocurrido esto y que alguien decida qué va a ocurrir con los resultados. ¿Vale? Entonces es responsabilidad suya decidir qué es lo que van a hacer. Y también su planificación. Nosotros no sabemos el tiempo que necesitan ellos para montar, no sabemos los acuerdos que ha habido con policía para la hora de cerrar circuito, con lo cual no debemos intervenir en a qué hora se montan los puntos de cronometraje. Si podemos estar presentes, estamos presentes. Si no podemos estar presentes porque lo van a montar a las 4 de la mañana y no es viable, pues no estamos presentes y lo que intentamos es que luego, una vez que estén montados, o pasarnos por allí y revisarlos, o que otro compañero sepa si lo revise y nos diga cómo está, o lo que es más fácil, que nos envíen una fotografía cuando está montado y con la fotografía podemos revisar cómo está. Aquí terminaríamos esta primera parte. No sé, Iker, Quique y los demás miembros de la comisión, si tenemos alguna pregunta para esta parte o pasamos a la siguiente. Nada, podemos seguir. Hemos comentado en el chat. Están resueltas. Vale, pues perfecto. Pues ahora lo que teníamos previsto es hacer esta segunda parte a medias entre el informe y la presentación. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pasar al informe. Aquí.
que lo tenía abierto, pero la sesión ha caducado. Esta es la nueva plataforma de informes que entiendo que todos conocéis. Los que no conozcáis poneros, y que no tengáis acceso, por favor, poneros en contacto con Quique en la oficina o con Raquel para que os facilitemos un usuario y una contraseña. Y esta es la plantilla del juez de cronometraje por transpondedor. La primera parte es bastante sencilla, es simplemente la denominación de la competición, que aquí sí que os pedimos, por favor, que haciendo clic en este enlace abrís el calendario nacional y copiemos el título que viene del calendario nacional, más que nada porque si no hay veces que nos perdemos y no sabemos qué competición estamos revisando. El lugar, la fecha, hora de comienzo y la hora de fin. Esta es hora de comienzo y hora de fin de la competición, no de cuándo hemos empezado nosotros y cuándo hemos terminado nosotros de trabajar. ¿Vale? La hora de publicación de los resultados provisionales y la hora de publicación de los resultados definitivos. ¿Por qué dice día, mes y año? Pues por lo que hemos comentado. Las grandes competiciones normalmente tenemos la publicación definitiva de resultados varios días después de la publicación de los resultados provisionales, que suele ser el mismo día de la prueba. Vale, también comentaros que todos los campos que tienen este asterisco son campos obligatorios que hay que rellenar. ¿Vale? Por tanto, claro, si nos están pidiendo la hora de publicación de los resultados definitivos, tendremos que esperar a que los resultados definitivos estén publicados para enviar el informe. En los oficiales esto es lo de siempre, que tenemos en todos los informes, quién es el juez jefe de cronometraje por transpondedor, el árbitro y el delegado técnico en el caso de que lo haya, por eso no es obligatorio. Y de los datos de los equipos de cronometraje, la empresa la podemos buscar en los sistemas, las empresas homologadas. Sí que comentaros que hay alguna empresa que sí que está homologada y que no está en el listado, o bueno, no es que esté homologada, que está en trámite de ser homologada y todavía no está en el listado, pero que sí que puede aparecer, puede ser que tengamos que trabajar con ella, y sobre todo las empresas que estamos homologando en esa competición pues no aparecerán aquí en el listado. Si tenéis alguna duda, en la oficina del comité os pueden ayudar porque ellos sí que saben exactamente en qué situación está cada una de las empresas. El nombre del operador jefe, porque si os fijáis, y voy a entrar un momento en lo que son las empresas de cronometraje, voy a ampliar esto un poco porque está para... Veis que ahora, desde la renovación de este año, hay 2 nombres que aparecen como operadores autorizados. Esto quiere decir que la persona que... o sea, una de estas 2 personas tiene que estar en la competición según la norma normativa que se ha publicado para este año 2022, con lo cual hay que comprobar que el operador jefe que nos aparece aquí, o sea, que tenemos que rellenar aquí, es uno de los 2 que están en el listado. Y si no fuese así, bueno, pues se pone una nota y se informa se pone en el informe una nota y que no ha sido, y a lo mejor hay algún motivo, pues a lo mejor el motivo es que esa empresa tiene autorizados 3 y no está actualizado, o como hemos visto en alguna que dice no se publica, no se muestra por petición de la LOPD, bueno, pues en ese caso habría que preguntar ahí en la oficina, oye, ¿quién es la persona que está aquí? Para comprobar que sea la persona correcta. Fabricante y modelo también lo podemos sacar del listado que tenemos en esta página, donde están los equipos. Este es el modelo y este es el de la empresa fabricante. Tecnología. Aquí no me quiero detener mucho porque podría estar otro seminario de otras 4 horas hablando de diferencias en la tecnología, pero básicamente los equipos de cronometraje por transpondedor tienen 2 tecnologías en cuanto a cómo funciona el chip. Los chips pasivos están esperando un estímulo externo para emitir su señal, es decir, ellos cuando tú lo tienes encima de la mesa no emiten nada, cuando están cerca de la antena los activa de alguna forma, cada uno tiene una tecnología distinta de activación, y en ese momento, cuando han recibido esa activación, emiten su señal, que básicamente es un código. ¿Vale? El chip activo, por el contrario, lo que tiene está continuamente emitiendo ese código. ¿Cuál es la diferencia?
Con los chips activos somos mucho más precisos porque todo el tiempo las antenas están recibiendo señal. Por tanto, pueden tener una mayor precisión. Los chips pasivos, al necesitar un periodo para activarse, hay un momento, que estamos hablando de milisegundos, en el cual el chip no está emitiendo, de tal manera que la precisión que tenemos es mucho más reducida. A día de hoy, casi todos, por no decir todos, las pruebas, o sea, yo solo conozco una prueba que se haya hecho en el año 2020 con chip activo, se hacen con chip pasivos. ¿Por qué? Porque al no estar, o sea, el chip activo, al estar continuamente emitiendo su señal, necesita una batería, lo que hace que su precio sea mucho más elevado y que, por tanto, para las carreras en las que estamos hablando, su coste se haga imposible. ¿Dónde podemos encontrar chip activos? Pues, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Media Maratón, los atletas de élite llevaban chip activo. En pruebas de marcha, que son 200 atletas como mucho, pueden llevar chip activo. En los campeonatos de Europa de cross, los atletas llevan chip activo. Este tipo de campeonatos, pero no en la maratón de Valencia. De este año, por ejemplo, que había más de 13.000 participantes, el chip que llevaban era pasivo por un tema económico. Dentro de los chips pasivos hay tres categorías en función de la frecuencia en la que funciona el chip. Esto es un tema muy técnico, pero básicamente es los chips que van pegados en el dorsal, que son como etiquetas, por así decirlo, como las etiquetas que tienen el Corte Inglés para marcar los artículos y saber por logística dónde están. Esos son los chips UHF. Y luego los chips que van en la zapatilla, que suelen ser de plástico y que no es una etiqueta, pues pueden ser de alta o de baja frecuencia en función de las frecuencias en las cuales están operando. Esto es una información que os tiene que proporcionar la empresa de cronometraje. La colocación del chip básicamente suele ser en el dorsal o en la zapatilla, pero hay un sistema que lo utilizan para trail, sobre todo, que se llevan ahí en la muñeca. En la mochila los he visto sistemas para sistemas de trail que colocan los tags en las mochilas, y hay una marca que utiliza camisetas en las cuales o sea, el dorsal es la propia camiseta. Y y ahí hubo unas ciertas pruebas de incorporar el chip dentro de la camiseta, por eso se incluyó en el informe. ¿Son las únicas colocaciones posibles? No, son las colocaciones que nos hemos encontrado. Si alguno encuentra una colocación que no es ninguna de estas, que nos lo diga y lo añadiremos al informe. Igual que si alguien, a día de hoy, todos los sistemas homologados utilizan una de estas 4 tecnologías. Sin llegar al Comité Nacional una solicitud de homologar un sistema que no utiliza ninguna de estas 4 tecnologías, pues lo añadiríamos en el informe. Y luego el tipo de antena, básicamente lo que conocemos es que sean o antenas que estén en el suelo, tipo alfombra, tipo cable pegado en el suelo, antenas laterales, antenas colocadas en un pórtico, es decir, antenas encima de la cabeza de los participantes, o lectores manuales. Obviamente, lectores manuales no los vamos a encontrar en un maratón de 15.000 personas, pero sí los podemos encontrar en un trail de 800 que están 30 horas corriendo. Y luego, evidentemente, todas las posibles combinaciones que creemos que están aquí. Si falta alguna, pues también nos lo decís y las añadimos. Como novedad en la configuración de las carreras, porque hemos visto que la previsión inicial no era suficiente con 3, hace un mes se ha añadido una 4ª carrera. Con esto cubriríamos todas las situaciones que hemos tenido hasta ahora, excepto las carreras de cross que estamos analizando ahora mismo en la comisión, cómo modificar el informe para que las carreras de cross, que son muy parecidas y muy repetitivas, podamos tenerla. Hasta que tengamos esa nueva versión del informe, si tenéis campeonatos de cross donde los que no os entran en un informe, pues lo que podéis hacer es mandar varios y como solución temporal nos valdría. En cuanto tengamos la solución definitiva ya os comunicaremos. Básicamente la carrera denominamos la carrera, la distancia en kilómetros, el número de participantes inscritos, la hora de salida, el tiempo máximo, si el circuito está homologado sí o no,
y el código del circuito. Y igual aquí tenemos el enlace a los circuitos homologados. Y esta parte es la parte en la que decimos cuáles son los puntos de cronometraje que se han instalado para esta carrera. Voy a rellenar uno porque esto funciona un poquito distinto. Por ejemplo, si tenemos una salida, obviamente la distancia de la salida a la salida son 0 kilómetros. El ancho, pues en metros, pues son 8 metros. El número de líneas, digamos que son 2. ¿Cuántos equipos son esas 2 líneas? Pues pueden ser desde 1 hasta 4, 5, 6, dependiendo de cómo sea el fabricante, cómo sea la configuración. Pero lo más normal es que si son 2 líneas sean 2 equipos. ¿Qué tipo de antena hemos tenido? Pues en este caso solamente antenas en el suelo. ¿Y cómo ha estado conectado a la oficina de cronometraje? Pues no ha habido conexión, es decir, es un equipo que ha estado allí y cuando ha terminado la carrera lo han traído, lo han leído y hemos tenido resultados, pero durante la carrera no hemos tenido resultados. He estado conectado mediante un cable, eso es fácil, a través de un módem de telefonía móvil o a través de un módem satelital. El módem satelital normalmente nunca lo vamos a encontrar salvo en pruebas de trail, pero bueno, también es bueno saberlo porque a nosotros nos interesa conocer esa información. En este caso sería a través del módem y le damos a añadir. Y en ese momento se nos ha creado ya una línea. Si el siguiente es el kilómetro 5, la distancia son 5 kilómetros, el ancho son 2, tenemos una sola línea, un solo equipo, imaginemos que son antenas laterales y está conectado mediante telefonía móvil. Y le damos a añadir y así rellenaríamos todos los campos. Que no tenemos kilómetros exactos y que, por ejemplo, el kilómetro es el kilómetro 6,5 y entonces el nombre es Iglesia del Pueblo, pues podemos ponerlo así, ¿vale? O sea, es decir, el nombre lo que necesitamos es algo que nos identifique dónde está y que, a ser posible, sea lo que aparezca en los resultados, ¿vale? Normalmente suelen ser los kilómetros, pero no tiene por qué ser los kilómetros. Repetiríamos esta configuración para las 4 carreras. Si es necesario, una es obligatoria. Si os fijáis, la carrera 1 es obligatoria, pero la carrera 2 y 3 y 4 no son obligatorias porque puede haberlas o puede no haberlas. Y aquí es donde nos vamos a parar para dar un poco más de explicación sobre lo que es la sincronización de los equipos, para lo cual vuelvo otra vez a la presentación. Y vamos a hablar un poco de cómo funcionan los equipos de cronometraje por transpondedor. Como sabéis, por ejemplo, imaginemos que esto es una carrera de 10 kilómetros en las cuales tenemos 3 equipos, uno en la salida, uno en el kilómetro 5 y uno en la meta. Cuando digo uno puede ser uno o varios, pero vamos, es un punto de cronometraje. Todos estamos acostumbrados a cómo funcionan los cronómetros manuales o la photo finish, que es cuando se pega el disparo de salida, se pone en marcha y cuando se cruza una de las líneas, se para. Bien sea parada porque un juez le activa un botón o bien sea parada porque se lee una imagen en la cámara de photo finish. Vale, los equipos de cronometraje por transpondedor tienen un funcionamiento completamente distinto. Al final, lo que hace el equipo es registrar la hora del día en la que se ha producido un hecho. Es decir, por ejemplo, cuando se da el disparo, se recoge. Ese disparo ha sido a las 9 horas, 23 minutos, 15 segundos y 526 milisegundos del día de la carrera. Cuando un participante cruza por la línea de salida, lo que ocurre, lo que queda registrado en el sistema es que ese chip ha cruzado la línea de salida a las 9:23:21 y 325 milisegundos. Y así ocurre lo mismo con cada uno de las veces que el chip es detectado en uno de los equipos de cronometraje. Esto es lo que hace los equipos que homologamos. Lo que hace luego el software que tiene cada una de las empresas es, con estos datos, hay que procesarlos. ¿Y cómo los procesamos? Lo primero que hacemos es pasar esos datos a estos bonitos números que no dejan de ser nada más que los milisegundos. Esta es la forma más común de hacerlo. Hay otros software que lo hacen de una forma distinta, pero al final lo que acaban de hacer es convertir esa hora, minutos, segundos y milisegundos en un número. Una vez que tienes ese número, empezamos a hacer restas. ¿Cuál es la marca en el kilómetro 5?
Pues el tiempo, la hora en la que el participante, la hora en la que el chip ha sido detectado en el kilómetro 5, menos la hora de salida. Queda un número. ¿Cuál es el tiempo oficial, o sea, el tiempo de ese participante en la meta? Pues la hora en la que el chip ha pasado por la meta menos la hora de salida. En el caso del tiempo neto, esto, en vez de utilizar el tiempo del disparo, se utiliza el tiempo en el que ese chip ha sido detectado en la salida, siempre y cuando que haya sido detectado en la salida después del disparo y no antes. Hay casos en los cuales, por ejemplo, de los atletas que están en la primera línea de la salida, justo para empezar, a ellos se les detecta antes del disparo. Por tanto, su tiempo neto empieza a contar con el disparo, ¿vale? Pues mismo situación. Restamos el tiempo de paso por el kilómetro 5 con el tiempo de paso por la salida, o el tiempo de paso por la meta con el tiempo de la salida, para obtener los resultados del participante. Una vez hecho esto, lo que hacemos es que los convertimos en algo entendible por un humano. Es decir, ese número de milisegundos lo traducimos a que, por ejemplo, en el kilómetro 5 son 16 minutos, 18 segundos y 651 milisegundos. Y aquí tenemos que aplicar lo que nos dice el reglamento internacional, que tenemos que redondear al segundo superior en el caso de que no sea 000. En este caso, pues redondearíamos todos los tiempos según el reglamento, y estos serían los tiempos que serían los resultados que publicaría el sistema de cronometraje. Bien, ¿qué es el proceso de por qué he contado todo esto? Porque para explicar el proceso de sincronización de los equipos, como podéis ver, cada uno de los equipos tiene un reloj independiente que está dando su hora. Si en este mismo ejemplo que hemos visto ahora mismo, el equipo del kilómetro 10, en vez de estar, tiene una hora más, o sea, está mal configurado y da una hora más, el tiempo de paso sería a las 10:39, con lo cual el kilómetro 5 tendríamos una hora más en el resultado que lo que realmente ha hecho el corredor. Y esto, a ver, cuando es una hora, canta muchísimo y nos damos cuenta al principio, oye, ¿qué pasa? Pero puede ocurrir que en vez de ser una hora sea 3 segundos, 15 segundos he visto en algún caso. Y eso es mucho más difícil de detectar. Entonces, uno de los procesos más importantes cuando estamos trabajando con cronometraje con transpondedor es asegurarnos de que todos los elementos con todos los elementos del sistema que registran tiempos, que son básicamente los decoder que llamamos nosotros, estos equipos de cronometraje, y habría que ver cómo se toma el tiempo de la salida, si realmente es como la foto finish, que entra un impulso en un sistema y que por tanto tenemos el tiempo realmente del disparo, o realmente es una persona que está pulsando un botón. Está todo sincronizado, ¿vale? ¿Y qué posibilidades tenemos para sincronizar? Vale, pues de los equipos que hay actualmente homologados, hay 4 posibilidades. La más común es que se haga a través de GPS Galileo GLONASS, que al final es lo mismo, es un sistema de posicionamiento satélite. Lo único es que GPS es americano, Galileo es europeo y GLONASS es ruso. Pero es un sistema de posicionamiento satélite que nos dice exactamente la hora del día en la que estamos con una precisión de milisegundos. Podemos utilizar una conexión a un servidor de tiempos de Internet, NTP, que al final funciona lo mismo, lo único que en vez de recibir una señal por una antena que recibe la señal de los satélites que están geoposicionados, lo que hace es utilizar una conexión de Internet para hacer esta sincronización. Puede ser una conexión directa entre equipos de carrera, es decir, coloco todos los equipos juntos, los conecto entre ellos con un cable o a través de una señal inalámbrica y los pongo a todos en la misma hora antes de llevármelos a los puntos de control. O al más puro estilo manual, es decir, en cada uno le pongo manualmente cuál es la hora del día. Si estamos hablando de los sistemas de posicionamiento, básicamente GPS, pero bueno, pudieran ser también Galileo y GLONASS, es el método más preciso de todos, pero tienen un pequeño problema, que es que no hay cobertura en todos los lugares. Bien porque no llega la cobertura de los satélites,
que en el caso de GPS, que es el que yo utilizo más, es casi imposible que haya una parte, pero hay alguna pequeña parte del mundo que no funciona. Galileo y GLONASS no los he utilizado tanto, con lo cual pudiera haber alguna parte que no estuviera cubierta, pero lo más posible es que no tengas cobertura cuando estás en un edificio cerrado. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, en una prueba de trail y hay un avituallamiento dentro de un pabellón y han puesto el control dentro del pabellón. Ahí lo más probable es que no tengas cobertura suficiente de GPS como para poder sincronizar los equipos de cronometraje. Por tanto, no siempre se puede utilizar y hay que tenerlo en cuenta. Y los sistemas basados en GPS no saben cuál es la hora oficial del país. Es decir, no sabemos si estamos en horario de verano o de invierno y muchas veces tampoco saben si estamos en España o en Portugal. Por tanto, lo que hay que configurarles es en qué zona horaria estamos y si estamos en invierno o verano. En el caso de que tengamos horarios distintos en invierno y en verano, que hay países que no los tienen. Y una cosa importante es que los equipos de cronometraje normalmente tienen relojes de cuarzo que son muy precisos, con lo cual una vez que los he sincronizado antes de empezar la carrera, si no apago el equipo no hay que volverlo a sincronizar durante la carrera. Y esto es importante para evitar que haya problemas que en algún caso se nos han dado de equipos que se han sincronizado durante la carrera y que ha habido una diferencia que ha hecho que cambien posiciones y cosas de estas raras. Entonces, estos son los sistemas de GPS. Cuando sea posible es lo que se suele utilizar. En el caso del NTP, por ejemplo, es una solución muy buena para esas situaciones en las que he comentado antes, que no tenemos cobertura GPS porque estamos dentro de un edificio, pues siempre tenemos la posibilidad de hacerlo a través de Internet. ¿Qué requiere esta conexión? Necesitamos tener una muy buena conexión de Internet que tenga una latencia mínima, porque si no, si hay mucha latencia en la comunicación, el problema que vamos a tener es que tampoco nos va a sincronizar bien. Nos vuelve a pasar lo mismo, normalmente hay que indicar la zona horaria y si estamos en horario de invierno o de verano. Pasa lo mismo, normalmente tienen un reloj interno de cuarzo, por lo tanto no es necesario estar sincronizando continuamente durante la carrera. Y aquí es donde hemos encontrado algún que otro problema, es que existen equipos que no tienen ese reloj de cuarzo interno, que entonces lo que hacen es que se fían de estar continuamente sincronizando la hora del equipo con la hora que les da el servidor NTP. Y nos ha pasado que por problemas en esa comunicación, de repente, ese reloj ha cambiado la hora y hemos visto que en medio de una carrera todos empezaban a tener una hora de más o de menos. Bueno, pues el problema que hubo en ese momento es que no tenía un reloj de cuarzo, entonces hubo un problema con la sincronización de Internet. Se sincronizaba, me parece que recordar que era cada 2 minutos la hora, y en esos 2 minutos hubo 2 minutos en los cuales ese equipo en concreto tenía una hora más. Se detectó y se arregló, porque bueno, era fácilmente detectable. La conexión directa de los equipos, lo que hay que tener en cuenta es que hay que usar siempre el mismo equipo como patrón. Es decir, se puede hacer de 2 formas esto. Uno es, cojo todos los equipos, los junto antes de colocarlos en sus sitios y los sincronizo todos a la vez, que es la parte más recomendable de hacer esto. Pero también hay otra posibilidad, es cojo uno y voy a la salida, sincronizo todos. Voy al siguiente punto de control, sincronizo todos. Voy al siguiente punto de control, sincronizo todos. Al final todos están sincronizados con un mismo equipo patrón. Es importantísimo que una vez sincronizados los equipos no se apaguen, porque si se apagan habría que repetir otra vez la operación. Y aquí, al utilizar un mismo equipo como patrón, nos da igual, no tenemos que estar pendientes de temas de zona horaria o de horario de invierno y verano, porque al final todos van a tener la hora del equipo que le hemos puesto como patrón. Es recomendable que sea la hora del día para no volvernos locos cuando haya una reclamación, pero no es imprescindible. Al final los tiempos van a estar correctos. Lo único es que, bueno, que si alguien nos dice, yo es que he pasado por el punto de control, he pasado por la meta a las 11:20,
pues si el equipo pone a las 11:20, es tan fácil como ir y ver, vale, los que han pasado a las 11:20, pues sí, o pues no. Y si el equipo no pone a las 11:20, pues hay que traducir esas 11:20 en el horario que tiene el equipo. Y el último método, que realmente yo no utilizaría nunca, nada más en casos de emergencia, es directamente poner la hora en cada uno de los equipos. Eso al final, por muy preciso que tengas el reloj que utilices como patrón, lleva intervención humana y es más, o sea, nunca lo vamos a tener tan fino como cualquiera de los otros tres. Si utilizamos este tipo de sistema, lo que deberíamos es controlar los tiempos de control, tiempos manuales en todos los puntos de control, porque podríamos tener desajustes en los puntos intermedios que es muy difícil luego el poder ajustar. Vale, entonces, una vez que hemos visto cómo la información que necesitamos conocer para ver cómo se sincronizan los equipos, en el informe aquí lo único que tenemos que decir es el método de sincronización que hemos utilizado. Si os acordáis de estos 4 métodos, si es uno de estos 4, con poner el nombre es suficiente, ya sabemos cómo es. Que no os acordáis, oye, pues es que no me acuerdo de lo que nos contaron en el seminario, lo describimos, ¿vale? Pero al final es saber qué es el método que se ha utilizado y qué incidencias ha habido durante la sincronización. Pues mira, en uno de los equipos del kilómetro 5 tenía rota la antena de comunicación de GPS y lo hemos sincronizado utilizando NTP. Durante la carrera nos hemos dado cuenta de que había un equipo que estaba 5 segundos por delante o por detrás del horario oficial. Se ha corregido al finalizar la carrera. Este tipo de incidencias habría que enumerarlas aquí en este apartado. El montaje del circuito, es decir, a la hora del montaje en la que se ha montado la salida a la meta y los puntos intermedios, sabiendo que los puntos intermedios no se montan en un momento determinado, sino se empiezan a montar cuando se puede. Y muchas veces con muy poco tiempo antes de que pase el primer participante. Y aquí, ¿quién ha comprobado los puntos intermedios? Todas estas opciones son válidas. Es decir, nosotros como juez jefe de cronometraje con transpondedor, por ejemplo, Eduard, que estuvo este fin de semana en Valencia, había 11 puntos de cronometraje, la salida a la meta y 9 intermedios. Los puntos intermedios empezaron a montar, si no recuerdo mal, a las 6:30 de la mañana. Y es inviable que el juez jefe de cronometraje por transpondedor tenga tiempo de recorrerse todo el circuito, 42 kilómetros, revisando cómo están todos los puntos puestos, porque hubo alguno, por ejemplo, el kilómetro 40, que se montó una vez la salida ya se había producido. Por tanto, pues si él no puede revisarlos, pues ¿quién puede revisarlos? Pues puede revisarlo, el juez árbitro va en una moto delante de la carrera, pues puede mirar a comprobar que estén en el punto correcto. O el delegado técnico, o el juez responsable del circuito, o personal de la empresa de cronometraje que lo monta y manda fotos. Miembro de la organización, otra persona. O sea, es decir, el caso es que sepamos lo que se ha montado. Es decir, que si no podemos ir nosotros, si alguien nos hace una foto y nos la manda, nos vale igual. Al final, si hay un problema y hay una reclamación, que tengamos la información para saber qué es lo que ha ocurrido. Y ahora vamos con el otro punto donde ha habido más divergencia en cuanto a los informes que hemos recibido en estos años, que es cómo contrastamos los resultados. Vale. Los adjuntes, el método para ajustar los tiempos, como habéis visto, cuando hemos comentado cómo funcionan los sistemas de cronometraje por transpondedor, todo es automático, excepto pudiera ser la hora del disparo de salida. Que hay equipos, como por ejemplo los que se utilizaron este fin de semana en Valencia, que funcionan como la fotofinish, coge la hora de salida del disparo del juez de salidas,
Oye, hay otros equipos que al final es una intervención manual, bien pulsando un botón, bien metiendo en el sistema la hora a mano. Y ahí es donde podríamos tener los desajustes. Es decir, si todos los equipos están correctamente sincronizados y, y funcionan como deberían funcionar, el único posible desajuste que tenemos es que hayamos tomado la hora de salida correcta. ¿Cómo comprobamos esto? Vale. El procedimiento que está ahora en el informe es coger los tiempos de los 6 primeros de cada uno de los disparos, es decir, en la maratón de Valencia, por poner ejemplos, hubo un único disparo para hombres y mujeres. Por tanto, solamente necesitamos comprobar una vez porque todos han salido con el mismo disparo. Si tenemos pruebas como por ejemplo puede ser la media maratón de Lisboa, en el que las mujeres salen 15 minutos antes que los hombres, a las mujeres hay que ajustar el tiempo de las mujeres y hay que ajustar el tiempo del resto. ¿Por qué? Porque cuando digo el resto eran mujeres de élite y el resto que eran hombres de élite y los no élite que salieron juntos. Porque han podido haber un error a la hora de coger el tiempo de salida de las mujeres y del resto de los participantes. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, cogemos el tiempo de los 6 primeros, normalmente con los 6 primeros tenemos una situación clara, decidimos qué ajuste hay que hacer, es decir, decidimos cómo de bien o de mal se ha tomado ese tiempo de salida y aplicamos ese ajuste a todos los atletas. ¿Vale? Este es el procedimiento que tenemos que seguir. Basándonos en informes reales, estos son los tiempos de una media maratón, en el cual el primero, según el sistema de cronometraje, eran 2:10:14 y según el juez de cronometraje manual era 2:10:15. El segundo, los dos tienen 2:10:55, el tercero, los dos tienen 2:10:59, el cuarto tiene 2:11:40 el sistema de cronometraje y 2:11:39 el juez de cronometraje manual. El quinto son 2:12:47 los dos y el sexto son 2:13:01. Y aquí lo que nos indica el juez jefe de cronometraje como transpondedor es que su recomendación fue mantener los resultados del sistema, lo cual yo estoy de acuerdo con esa decisión del juez jefe de cronometraje como transpondedor, porque al final, si os fijáis, solamente hay dos que difieren, que es el primero y el cuarto. El primero, los cronos manuales le dan un segundo más y el cuarto le dan un segundo menos. Al final, si el sistema es automático y está bien montado, al final puede haber un error tanto en el juez que toma el tiempo como en el sistema que es automático. Si al final vemos que hay un patrón, es decir, no, el juez ha tomado a todos un segundo menos o 2 segundos menos, o como me pasó a mí en una ocasión que tomaba 15 segundos menos. Vale, ahí está claro que el sistema no está bien y el sistema hay que corregirlo. Pero en este caso puede haber, el error puede ser humano. Vamos, de hecho, en este caso el error da toda la sensación de que es un error humano de cuándo se ha pulsado y jugando con los redondeos. Por tanto, aquí la decisión fue mantener los tiempos y se mantienen para todos los participantes. En cambio, tenemos otro ejemplo de otro informe en el cual el primero tiene 2:51:54 en los dos, el segundo tiene 2:55:18 en los dos, el tercero tiene 2:55:55 en los dos. Llegamos al cuarto, el sistema de cronometraje le da 2:56:21 y los jueces manuales 2:56:20. El quinto tienen 2:58:09 los dos y el sexto tienen 2:58:50. Y la decisión que se toma aquí es corregir de acuerdo a los tiempos registrados por el cronometraje manual. Esto es lo que no debemos hacer. Es decir, el sistema de cronometraje por transpondedor es un sistema oficial reconocido para las competiciones de pruebas de ruta masivas. De hecho, si nos vamos al reglamento, lo que nos dice es que el sistema tiene que recoger todos aquellos que hayan cruzado la línea de meta y, por tanto, es el único sistema que en este momento tenemos. Bueno, podríamos utilizar la Photofinish también, que hace eso. Es decir, no vemos, en una carrera de 30.000 personas, no veo yo que los jueces seamos capaces de coger 30.000 tiempos y 30.000 dorsales a mano en una línea de meta. Por tanto,
intentamos contrastar nuestros resultados, pero si decidimos que el sistema de cronometraje está funcionando correctamente para todos los participantes de la carrera, no para unos sí y para otros, como tengo su tiempo y es un segundo menos, se lo cambio. ¿Vale? Entonces, en estos casos, si el sistema funciona, funciona para todos, y si el sistema no funciona, no funciona para nadie. Pero no estamos modificando tiempos del tercero, del quinto, del 28º, del 544 y del 1814, y al resto les dejamos el tiempo del sistema. Otra cosa es lo que hemos dicho antes. Vemos que hay una tendencia de que todos los tiempos son 2 segundos o todos los tiempos son 1 segundo más o menos. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque el error se ha producido en la puesta de marcha del sistema, que es manual, que es a través de una puesta de marcha con un botón. Vale, pues aquí lo que haríamos es por cada uno de los disparos, que no quiere decir que sea por cada una de las carreras. O sea, por ejemplo, el ejemplo de Lisboa es muy bueno, es una única carrera, que es una media maratón, pero que tiene 2 salidas, una para hombres y otra para mujeres. Como carrera pondríamos una, es la misma configuración, no tiene sentido repetirlo porque el circuito es el mismo, pero sí que hay 2 disparos. O, por ejemplo, en el Maratón de Madrid, que tenemos 2 distancias, que tenemos la maratón y la media maratón, que son realmente, pero salen juntas, salen con el mismo disparo. No tenemos que hacer el ajuste para el maratón si ya lo hemos hecho para la media maratón. Es decir, llegan los primeros de la media maratón, ajustamos y decidimos, el sistema de cronometraje está bien, o hay que añadirle un segundo, hay que restarle un segundo. Eso se aplica tanto a los participantes en la media maratón, que es lo que estamos comprobando ahora, como en los participantes del maratón, porque el sistema se ha puesto en marcha en el mismo momento. Y es el mismo sistema y son los mismos puntos de control. Tenemos hasta 4 disparos y luego entramos en la parte del contraste de posiciones. Y aquí tenemos algunas cositas que tenemos que tener en cuenta con los resultados. Es decir, cuando comprobamos unos resultados tenemos que tener en cuenta que no pueden existir tiempos netos mayores que los oficiales. Eso significaría que la persona ha salido antes de ha salido antes del disparo. Sí que puede ser que haya sido detectado en la salida antes del disparo, y el caso es el típico de la gente que está esperando a la salida encima de las alfombras de cronometraje o debajo del arco. En los sistemas le están detectando, pero a esos participantes su tiempo neto tiene que empezar a contar a partir del disparo. Si el disparo ha sido registrado en un decoder, en un sistema de cronometraje, bien porque se ha pulsado un botón o porque hay un pulsador externo, o porque se ha cogido con un micrófono como los de Photofinish, el error el ajuste, si ha habido que hacer un ajuste en el tiempo de sumar un segundo o restar un segundo, ese ajuste también habría que hacerlo muy probablemente a los tiempos de la hora en la cual se les ha detectado al atleta en la salida. Es decir, hay que ajustar también normalmente el tiempo de salida de estos atletas, porque si no, puede ocurrir que lo que estamos viendo en el punto anterior, que haya tiempos netos mayores que los oficiales. Una parte importante es que hasta ahora no hay ningún sistema de chip que tenga un test de ADN incorporado. Es decir, no sabemos si el chip lo lleva un hombre, una mujer, si el chip lo lleva la persona que está inscrita, su padre, su hermano, su hijo o el vecino, o lo ha vendido en la feria. Por tanto, es importante que cuando haya pruebas mixtas controlemos las mujeres que pasan por la línea de meta, porque muchas veces nos encontramos que son hombres llevando dorsales de mujer. Y cuidado con los presuntos tramposos, que los tenemos que quitar de los resultados, pero después de un análisis detallado. Y os explico esto un poco más. Estos 2 señores, un señor y una señora, son participantes del Maratón de Madrid de hace muchísimos años. Ella era la primera clasificada de su categoría, que tenía un trofeo e inscripción gratuita en el año siguiente. Cuando revisamos todos sus tiempos, vimos que tenía exactamente el mismo tiempo que otra persona de su mismo club, que resultó ser su marido, en todos los puntos intermedios. Lo cual es algo complicado porque tener exactamente el mismo segundo en todos los puntos es complicado. Fuimos a ver, como esto nos sonaba un poco raro, fuimos a ver las fotos que el fotógrafo oficial, estas fotos son del fotógrafo oficial de la competición,
Y nos encontramos con que si miramos a los pies de la señora y del señor, vemos que la señora no tiene ningún chip y el caballero tiene 2 chips. Y además 2 chips colocados en cada uno, una zapatilla distinta para que no se interfieran entre ellos y por tanto poder dar los 2 tiempos. Pues a ver, después de analizar esto, y porque la primera de una categoría que tenía un premio, digamos, económico, porque era una inscripción gratuita, se descalificó a las 2 personas, una por llevar 2 chips y la otra por no haber hecho la carrera. Pero simplemente con los datos lo que teníamos era una sospecha de que podía pasar, pero tuvimos que dedicarle tiempo para poder determinar qué es lo que había ocurrido aquí. Entonces, en el informe lo que tenemos que poner son las incidencias que hemos detectado al contrastar los resultados, bien con de posiciones, bien en la llegada, bien en los puntos intermedios del circuito, y bien si ha habido alguna incidencia, es decir, no hemos tenido datos del kilómetro 5 hasta que no ha terminado la carrera. Porque eso también es una información importante de cara a posibles reclamaciones de no, es que durante la carrera yo aparecía en tal posición y luego de repente me adelantaron. Sí, claro, pero si nos faltan 2 intermedios justo en ese cambio, pues ahí tenemos esa información que necesitamos. Y las propuestas que se hacen de descalificación al juez árbitro en función de la comprobación de resultados que hayamos hecho. Y luego ya lo demás es bastante sencillo, es de dónde se han publicado los resultados provisionales, pues en un tablón de anuncios en la línea de meta, porque éramos 400. En la página web, en el app, tienen una aplicación para hacer seguimiento en tiempo real. Las reclamaciones que se han recibido después de la publicación de los resultados y las propuestas que se han hecho al juez árbitro. Pues mira, de estas reclamaciones, yo creo que habría que descalificarles y este que les hayamos descalificado habría que recalificarlos. Dónde se han publicado los resultados definitivos y incidencias que se han detectado y no se han subsanado. Le hemos pedido que nos ponga el artículo de la descalificación y no lo han puesto. O ha habido 3 personas que han reclamado, pero no han aportado ninguna prueba y no sabemos qué ha pasado, con lo cual no les hemos incluido en los resultados. Las observaciones finales y los anexos, que solamente nos admite un archivo y por favor, si vais a enviar fotografías, que las agradecemos muchísimo a la comisión porque nos ayudan mucho a saber lo que ha ocurrido, intentar no mandarlas a la calidad máxima. No necesitamos fotos de 7-8 megas cada imagen, porque es que al final luego lo que va a ocurrir es que vamos a colapsar el servidor. Es decir, sí necesitamos fotos, pero por favor, bajarles la calidad porque no necesitamos saber exactamente el detalle de qué color tenía la punta del cordón del corredor. Es decir, con fotos con calidades, con tamaños reducidos nos valen. O sea, las apreciamos mucho porque nos dan mucha información, pero por favor que no tengan esos tamaños que en algún caso incluso alguno nos ha dicho, oye, que no puedo subir el archivo y es que no lo puede subir porque la conexión se corta antes por el tamaño que tiene el archivo. Con esto habríamos terminado la parte del informe. No sé si hay alguna pregunta, Iker, Quique. Tenemos varias preguntas anotadas. No sé si prefieres que lo hagamos ahora. Pues están relacionadas algunas incluso con el informe, otras no, pero bueno, más que con las cosas que has ido comentando, o si quieres lo hacemos al final. No tengo problema. Si son del informe, mejor, a lo mejor las podemos hacer ahora. Venga, pues yo te voy contando un poco por encima las que tenemos. A ver, porque era difícil copiar los textos, así que al final me he sacado unos pantallazos de las preguntas. Tenemos, bueno, no es del informe puramente, pero bueno, es una cuestión que has comentado. Es de Elena Barrios, que pregunta: ¿el sistema será puesto en marcha por la pistola después de salidas o sincronizado con la señal de salida? Esto no se viene cumpliendo. ¿Cuántos de los sistemas homologados por la RCA lo cumplen realmente? El tema no es que lo cumplan o no lo cumplan, es decir, que yo conozca a día de hoy solamente se ha hecho el domingo pasado en Valencia, que fue la primera vez que se hizo.
aparte de que el sistema lo permita, porque por ejemplo el sistema que se utilizó en Valencia lo permite, pero hasta este fin de semana no se había utilizado en ninguno. Sí que es cierto que a lo mejor deberíamos incluirlo dentro de la homologación del sistema, el saber si es posible o no es posible el cogerlo con el disparo de salida, pero ya te digo que yo conozca, que puedo estar equivocado porque no he estado en todas las carreras que se han hecho en los últimos 10 años, solamente se ha hecho una vez, que ha sido en Valencia este fin de semana. Bueno, no sé si Elena quiere repreguntar algo. Le podríamos abrir incluso el micro, ¿verdad? Sí. Quique, no sé si Elena, ¿vas a comentar algo? Pon por el chat si quieres. Y si es necesario, Ha dado te las abrimos. gracias. No ha dicho nada Vale, más. perfecto. Vale, tenemos otra pregunta de Rafa Raga, que está un poquito sincronizada con la de Sara. Son dos preguntas, por así decirlo, vamos a ver si la unimos en una. ¿Cómo aseguramos la sincronización entre todos los equipos? Y la otra es si la sincronización se debe realizar delante del juez jefe de cronometraje por transpondedor. En realidad yo creo que son bastante similares. Sí. A ver, ahí depende del sistema, ¿vale? Lo normal, la mayor parte de los sistemas lo que hay es en la consola del operador, te indica si los equipos, qué método de sincronización se ha utilizado y puedes comprobar qué hora tiene cada uno de los equipos. Entonces puedes comprobar que están todas en el mismo tiempo. Sin ir físicamente a los sitios. Sin ir físicamente a los sitios. O sea, dependiendo, no todos los sistemas son iguales, no todos funcionan de la misma manera, pero casi todos tienen la posibilidad en la consola de control de los equipos, técnicamente se llama middleware, puedes comprobar cuál es la hora que tiene cada uno de los relojes y si están o no están conectados y cuál es el sistema que se ha utilizado. Si tiene que estar el juez presente, pues depende. A ver, hay veces que por motivos de montaje tienes que sincronizar a las 4 de la mañana. A ver, si la prueba empieza a las 10 de la mañana, estar a las 4 para sincronizar, cuando luego lo puedes comprobar en la consola del juez, del operador, y ahí ya cada uno como lo considera más oportuno. Al final, yo si puedo revisarlo en la consola y puedo revisar que todos los relojes tienen la misma hora, a la hora que se haya hecho me da un poco igual. Y también depende del método. Si van a poner todos los equipos a la vez y es un sistema de los que se tienen que conectar entre ellos, tiene más sentido. Si cada equipo se va a encender a una hora distinta y va a estar en el punto porque se conectan por GPS o por NTP, no sé yo si tiene mucho sentido el que estemos presentes. No, yo creo que lo importante es asegurarse de que realmente están sincronizados, no estar en el momento exacto que se realiza la sincronización. Eso es. Yo creo que esa es la respuesta. Y hacerlo, o sea, se ha comentado también en el chat la posibilidad de hacerlo presencialmente, de tal forma que tú ves con un reloj propio la sincronización con el equipo principal y luego pasarte por los otros equipos viendo si realmente hay una discrepancia físicamente, si hay discrepancia entre ellos. Entiendo que si hay una posibilidad, lo que pasa es que se te implica desplazarte a cada uno de los puntos, que en muchos circuitos es inviable. Efectivamente. O sea, a ver, si lo puedes hacer, más seguro te quedas. O sea, es decir, una carrera de 10 kilómetros que voy de meta a salida y los tienen ya todos sincronizados, pues sí. En un maratón con 11, o sea, por ejemplo, en Valencia teníamos 11 puntos de control, Madrid tiene 15. No lo veo que te vaya a dar tiempo, por más que nada porque hay puntos que se montan después de la salida, por temas de que el tráfico en la segunda mitad de la maratón te lo cierran cuando la carrera ya está empezada. Vale, y hay otra pregunta más de Gaizka. ¿Se podría modificar el tiempo del primero, por ejemplo, dándole un segundo más según el tiempo manual y mantener al resto porque no se ven diferencias sustanciales? ¿O esto no se ve sentido? Bueno, a ver, yo no le veo sentido. Es decir, si consideramos que el sistema de cronometraje está funcionando correctamente, los tiempos que proporciona el sistema de cronometraje son válidos para todos los participantes. ¿Por qué vamos a suponer que con el primero el equipo se ha equivocado y no se ha equivocado con el resto? Entonces, en principio no.
O sea, en principio es si se decide que es un segundo para todos, es un segundo para todos, y si se decide que el sistema está funcionando correctamente y con la diferencia de los tiempos manuales para el primer participante es de un segundo, pues puede haber sido que se haya puesto que a la hora de parar el reloj del juez de cronometraje manual, pues también puede haber habido ahí unas centésimas que hagan que cambie un segundo. Correcto, es que yo el tema de un segundo lo tengo claro, estoy de acuerdo contigo, pero si la discrepancia del primero son 10 segundos frente al resto que están todos bien, entiendo que ahí lo que ha pasado es que el sistema no funciona correctamente. Efectivamente, o sea, es decir, no, primero tengo 16 segundos de diferencia y el resto funciona. Pues lo más probable es que ese primero no se lo haya cogido cuando haya pasado la línea de meta y como haya estado dando vueltas con la bandera para arriba y para abajo, pues lo hayamos cogido cuando la bandera. Entonces, pero ahí ya no es un tema de ajuste, ahí es un tema de que el sistema no funciona correctamente. Correcto. Bueno, pues no hay ninguna más. No hay ninguna Vale. más, ¿vale? Continuamos. Pues vamos. Gracias, Emilio. Nada, a ti, a vosotros. El siguiente punto que tenemos es la homologación de empresas de cronometraje. A ver, como sabéis, la Federación Española hace ya unos cuantos años, yo creo que fue en el año 2013, si no estoy equivocado, pero ahí seguro que puedo estar equivocado porque estoy tirando de memoria, decidió que había que homologar, había que establecer dos procesos de homologación distintos. Uno para los equipos de cronometraje, donde básicamente y muy a grosso modo y los que habéis estado involucrados en estas homologaciones, pues a lo mejor lo consideráis demasiado simple y sencillo, pero para que lo entienda todo el mundo, es donde comprobamos que los equipos funcionan como deben de funcionar. Y es una homologación muy parecida a la que se hace con las cámaras de fotocines, ¿vale? Y esta homologación se hace una vez por cada tipo de equipo, es decir, un fabricante pone en el mercado un sistema de cronometraje, solicita su homologación y esa homologación normalmente la solicita el fabricante y la paga el fabricante, ¿vale? El tema de quién lo paga es menos importante para nosotros, pero vamos, para que lo tengáis claro. Y luego, las empresas de cronometraje, donde lo que comprobamos es que los operarios de la empresa, utilizando uno de los equipos oficialmente homologados, son capaces de generar unos resultados acordes a los reglamentos de World Athletics y de la Federación Española, ¿vale? Y esta homologación se realiza cada 2 años. Y aquí Quique me puede corregir, pero creo que se realiza en los años pares. Por lo tanto, en este año estamos involucrados en este proceso de homologación de empresas. La homologación de equipos de cronometraje es más cuando hay uno nuevo en el mercado que nos llaman y se homologa. La normativa que hay aplicable para estos dos procesos son las circulares 116-2013 para el caso de los equipos y la 31-2021 para el caso de los sistemas de cronometraje por transpondedor. Y aquí estoy viendo claro que creo que estoy equivocado, que son los años impares cuando hay que hacerlo con los pares. ¿Qué es lo que se revisa en las homologaciones de las empresas de cronometraje, que es en donde nos vamos a centrar? Pues se revisan básicamente los puntos que hemos visto para el informe de una competición. Se realiza una competición y lo que se hace es se comprueba que los equipos también sincronizan correctamente, o sea, que el operador sabe sincronizar los equipos, porque que los equipos se sincronizan se ha revisado en la homologación de los equipos. Si los equipos no se pueden sincronizar, no deberían estar homologados y, por tanto, no tenemos que entrar ahí. Lo que tenemos que entrar es el operador ha sido capaz de sincronizar los equipos. El operador sabe montar los distintos elementos del sistema y es capaz de montarlos al menos en una salida, en una meta y en un punto intermedio. Sabe ajustar los tiempos oficiales, se comprueba que si durante la carrera hay que cambiar el dorsal a un participante porque ha habido un error de inscripción, se puede hacer. Y se comprueba que si durante la carrera se detecta que hay un participante que está corriendo pero que no estaba en la inscripción inicial, pero está corriendo con un chip, somos capaces de incluir ese participante en los resultados. Se comprueba que los resultados se generan de acuerdo a la normativa RCA y aquí es importante que se genera una Excel con los campos que vienen en el reglamento, que se incluyen los atletas descalificados con indicación de la regla técnica del RIA
Esto es lo que dice la circular. Yo aquí haría una puntualización que a lo mejor tenemos que modificar la circular, y eso que lo revisamos en la comisión es que hay veces que no solamente no es la regla técnica del RIA, sino que también puede ser el reglamento particular de la competición. Hay veces que las descalificaciones vienen por ahí. Y los abandonos, los DNFs. En este caso, por ejemplo, si no ha habido descalificaciones en la competición, lo que se hace es que se fuerza una descalificación, se ve cómo sale el resultado y luego se le recalifica a ese atleta, de tal manera que podamos comprobar que el sistema es capaz de hacerlo. Dudo mucho que no haya un DNF, pero bueno, si no lo hubiera, pues haríamos lo mismo. Comprobamos que los tiempos proporcionados se redondean de acuerdo a la regla 19.24.5, que es el redondeo que os he explicado yo antes. Que los resultados oficiales son los que se publican en la web del organizador y en la empresa de cronometraje, en caso de que la empresa de cronometraje tenga su propia web, y que después de la competición no se modifican los resultados sin el visto bueno del juez de cronometraje correspondiente. Estos son los puntos que se revisan durante la homologación. Una vez que hay un informe favorable, de esto tenemos que hacer un informe que es muy parecido al informe que hacemos para una competición normal, y a partir de ahí luego ya sí que lleva un proceso administrativo con la oficina del CNJ y con la oficina de la Federación Española hasta que esa empresa aparece como homologada en el listado que hemos visto antes. No sé si habrá dudas de esta parte, y si hay dudas posiblemente necesitaré a Quique que me ayude. Nada, Emilio, los hemos ido resolviendo por el chat. Perfecto. Vale. El siguiente apartado es lo que os comentaba. Hemos cogido las dudas que habéis plasmado en el formulario, que por cierto, solamente Quique sabe quién las ha hecho. O sea, no hemos querido saber quién estaba planteando las dudas y los casos. No están todos porque había varios que o ya los habíamos hablado antes durante la sesión o eran prácticamente iguales, con lo cual hemos puesto uno y no todos. Y bueno, vamos uno a uno. Lo que sí que haremos es, después de cada uno, si alguien tiene alguna pregunta, vamos bien de hora, que pueda formularla, y cuando terminemos, si hay algún caso más que no esté aquí, pues encantados de poder verlos. El primero es, leo textualmente lo que venía: es recomendable realizar un protocolo de validación de la distancia de detección de los transpondedores. Me he encontrado en casos en los que la potencia de las antenas hacía que la detección fuese mucho antes de la línea de meta pintada. ¿Cuál es la distancia máxima admisible? Y si la detección posterior a la línea de meta, ¿cuál es la distancia máxima admisible? Vale, aquí lo primero, y voy a intentar evitar ser demasiado técnico, lo primero que tenemos que tener claro es que, dependiendo del tipo de sistema, es normal que detecte antes de la línea de meta, o bueno, de la línea de meta, de la línea de control, que puede ser meta, salida o un punto intermedio. Y lo importante es que el tiempo que nos proporcione sea el tiempo correcto, ¿vale? Me explico. Y para eso voy a usar un gráfico. Este es el gráfico de detección de los sistemas UHF, que son los que mayormente utilizamos en las pruebas masivas, son los que normalmente llevamos en la parte de atrás de los dorsales, pero hay algún fabricante que también lo pone en las zapatillas, ¿vale? Estos sistemas, si os fijáis, bueno, el gráfico lo he cogido, está en inglés, es una imagen y no he podido traducirlo. La línea de meta, digamos que el atleta pasa por la línea de meta en este punto, ¿vale? Pero el sistema está detectándole desde, en este caso, porque conozco cuál es el sistema, alrededor de 5 metros antes hasta 5 metros después de donde están colocadas las antenas. Lo que hace es que a intervalos regulares va detectando la señal que viene del chip y está midiendo la potencia con la cual se recibe esa señal en la antena, ¿vale? La teoría lo que nos dice es que cuanto más cerca estés de la antena, la recepción va a tener mayor potencia. Con lo cual, el sistema lo que hace es leer todas estas, o sea, recibe todas estas señales del tag, y cuando el sistema ha dejado de recibir esa señal del chip, ve en cuál de ellas tiene la máxima potencia, y en esa él entiende que es cuando está encima de la línea de control. Y ese es el tiempo que envía al sistema. Y aquí hay diferentes formas de hacerlo, diferentes fabricantes tienen diferentes alternativas. Hay algunos fabricantes que lo que hacen es: te envío primero el tiempo de cuando detecto de tal manera que tú sepas,
este atleta está llegando a meta y luego cuando ha hecho todo este procesado cambia ese tiempo por el tiempo real. Por eso hay veces que en segundos, en los primeros segundos cuando un participante cruza la línea de meta, hay alguna variación de segundo arriba, segundo abajo. Y es debido a esto. Hay otros que lo que hacen es, yo no te envío nada hasta que no he terminado de hacer todos estos cálculos y cuando ya tengo los cálculos hechos te envío un solo dato, que es el dato en el cual el atleta estaba encima de la alfombra. No sé quién ha sido el que ha presentado este caso y no sé si cuando dice que se han encontrado casos con que detecta mucho antes es porque ha oído el pitido del sistema antes. Normalmente el pitido del sistema se escucha cuando se realiza la primera detección, pero eso no quiere decir que cuando escuchemos el pitido es el tiempo que vamos a recibir. No sé si sobre eso. En este caso, Emilio, sí, te contesto yo. Es cuando el operador te ha dado el tiempo. Es decir, el operador te dice, en ese momento, en este punto es donde he detectado la presencia del chip y es el tiempo que le asignaría. Es decir, que la detección es, por ejemplo, 5 metros antes de la línea de meta. A ver, eso lo tendremos, o sea, eso tiene que estar documentado en las pruebas de homologación del sistema. Es decir, una de las cosas que se hace en la prueba de homologación del sistema es saber cuál es la línea que tenemos que utilizar para detectar. Es decir, por ejemplo, hay unos equipos que es la línea para donde tenemos que colocar las alfombras las tenemos que colocar con uno de los lados encima de la línea de meta. Hay en otras alfombras que lo que hay que hacer es poner el centro de la alfombra en la línea de meta. Hay en otros sistemas que lo que tenemos que colocar son las antenas laterales 5 metros después de la línea de meta porque para que lean en la línea de meta. Esa información... A esto es a lo que se refiere la pregunta. Es decir, que si las antenas están colocadas en una posición que está detectando mucho antes de lo que es la línea real pintada, si hay que hacer esta comprobación o no, o cómo se hace, o... Esto, teóricamente, la comprobación está hecha en la homologación del sistema y lo que hay que hacer es aplicar la colocación que nos dice la homologación del sistema. Es decir, si la homologación del sistema nos dice que las antenas hay que colocarlas 5 metros después de pasada la línea, pues hay que colocarlas 5 metros después, para que al final el tiempo que tengamos es el de la línea. Pero esta información, ¿quién la tiene? De dónde hay que colocar las antenas, la tiene solo el operador, ¿no? Por así decirlo. Eso lo tiene el operador. Jefe de transpondedor, esa información la desconocemos y no sabemos si está colocando correctamente o no las antenas. Nos tenemos que fiar. Ahí lo que podríamos hacer, que no estamos haciendo, podríamos hacer es publicar con cierta cautela por temas de propiedad intelectual los resultados de las pruebas de homologación. Porque en las pruebas de homologación sí que la empresa nos dice cuál es su línea de medición. Vale. En cualquier caso, si las alfombras están mal colocadas, al final lo que tendremos es un error común para todos, que ajustaremos con el tema de los tiempos, no en las posiciones, porque en esos 5 metros puede haber un cambio de posición, que efectivamente es cierto. Sí, es que en este caso en concreto es para una prueba donde lo determinante pueda ser los puestos, como por ejemplo en un campeonato de España de campo a través. Sí. Entonces, en este caso, que la pregunta es mía porque recientemente he estado en Santiponce. Entonces, claro, ¿cómo me aseguro yo de que los puestos que me va a estar otorgando el sistema son los más fiables posibles? Porque al final, evidentemente, una carrera de sub-16 de 2.600 metros, donde tendrán 200 personas de golpe, lo que intentamos es hay que intentar que los puestos sean los más reales posible, ¿no? Entonces, por eso era el tema de dónde ajustar esto, porque si al final pintamos una línea en el suelo, tenemos que garantizarnos que esa línea vale para algo, porque es a la que nos van a aplicar las reclamaciones después de los puestos. El tiempo aquí, en este caso, importaba poco. No, está claro. Y en este caso, yo, mi personalísima, y entiendo que hay otras personas que tienen otra opinión, es para mí, para un campeonato de cross, una línea de meta con antenas laterales que tienen menos fiabilidad en cuanto a dónde estoy leyendo, tiene menos sentido. Para mí tiene más sentido cualquiera de los otros tipos de alfombras que estás creando una línea física de antenas que puedes controlar mucho mejor
dónde están apuntando y cómo están enfocadas. Pero es una opinión muy personal mía. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Vale. En el caso de una prueba donde se consiga un récord mundial, europeo o nacional, debemos ajustar el tiempo específico de ese atleta en base a los cronos manuales de los jueces de llegadas o debemos asumir el ajuste genérico que aplicamos en todos los atletas. Por ejemplo, en una prueba mixta, si la primera clasificada llega en el puesto 45, pero ha realizado una marca que suponga récord del mundo, no estaría dentro de esos primeros 6 o 8 tiempos con los que asumimos el patrón a corregir, pero la marca quizá fuese conveniente afinarla al máximo posible para el sentido. A ver, volvemos a lo mismo. El sistema de cronometraje por transpondedor, cuando funciona, es un sistema oficial. Yo aquí digo lo mismo, cuando hay un récord del mundo en una prueba de 1500 en pista, no comprobamos que el tiempo de la foto finish y el tiempo de los cronómetros manuales coinciden. Nos fiamos de lo que dice la foto finish. Si hemos ajustado los tiempos y los hemos ajustado para todos, el tiempo que nos dé el puesto 45 es igual de válido del tiempo que nos dé para el puesto 1. Otra cosa es lo que comentaba antes Iker, que el crono manual de 16 segundos de diferencia. Hombre, entonces ahí ha pasado algo. Entonces ahí ya no está funcionando correctamente el sistema de transpondedor. Entonces mi recomendación es seguir tomando el tiempo de la primera mujer, por supuesto, y si el tiempo es segundo arriba, segundo abajo, o incluso 2 segundos arriba, 2 segundos abajo, nos quedamos con el tiempo del cronometraje por transpondedor, porque, entre otras cosas, es el único oficial que podemos dar de acuerdo al reglamento, porque es el único que recoge a todos los participantes que han cruzado la línea de meta. Y si vemos que hay un fallo en el sistema, pues hay un fallo en el sistema y hay que resolverlo. Y cada fallo tiene una solución posible y ahí sí que hay que aplicar inventiva. Evidentemente, si estamos viendo que hay 16 segundos o 10 segundos o 5 segundos, pues evidentemente hay que corregirlo. Si estamos seguros de que el tiempo manual es correcto, porque también hemos tenido casos de récords en los cuales los tiempos manuales discrepaban mucho y estábamos convencidos de que el error estaba en los tiempos manuales. No sé si hay comentarios a esto. Yo, Emilio, esta era mía y vamos, viene un poco porque luego a la hora de hacer un informe de récord del mundo sí que te solicitan incluir los tiempos de los cronos manuales. Incluso, bueno, si tienes foto finish también debes ponerlo, aunque en ruta no es muy habitual, pero bueno, en el caso de Valencia, por ejemplo, sí que se suele hacer por la etiqueta que tienen. Y eso, simplemente era por eso, porque es verdad que nos podríamos encontrar con que tengamos un récord registrado con un segundo menos, a lo mejor, o con un segundo más de lo que luego hemos cogido en tiempos manuales y les vamos a dar ese dato, o el de la foto finish. A ver, te cuento un caso real. Sabéis que el récord del mundo de media maratón se batió en Lisboa hace 3 semanas. Yo estaba allí, yo era el operador del equipo de cronometraje de Lisboa. La foto finish daba un segundo menos. Los cronos manuales y nosotros dábamos el tiempo del récord del mundo. Analizando qué había pasado con la foto finish, la habían puesto por teléfono en Marshall. Claro, yo, hombre, cuando me fío de la foto finish es porque se ha puesto automáticamente. Si no, pero que me refiero que, claro, tú ves ahora y dices, no, el tiempo de la foto finish es mucho más precisa y normalmente es mucho más precisa. Pero, claro, la tienes que operar de acuerdo. Entonces, hay que analizar todo por lo que ha sido. Y en el caso de Lisboa, por ejemplo, la imagen que se envió de la foto finish es un segundo menos y preguntaron, o sea, desde World Athletics preguntaron qué es lo que había ocurrido, se les explicó y no ha habido ningún problema. Ok. En determinadas situaciones, el sistema de cronometraje con transpondedor ofrece un orden de llegada diferente al recogido por los jueces del jurado de la prueba. ¿A qué se debe y cómo se resuelve en el sistema? Vale. A ver, aquí se puede deber a varias cosas. Una, al tipo de chip que se utilice, a la colocación en la que está. Por ejemplo, si utilizamos un chip en el pie y solo tenemos un chip por participante y uno entra con el pie delante del otro, pues estará cambiado. Al final, una llegada, Quique ha comentado en Valencia, bueno, en todas las pruebas con etiqueta IAF, si no recuerdo mal, oro y platino cuando eran por colores y ahora supongo que son las élite, es necesario tener una cámara de foto finish en la línea de meta, no tanto para ajustar los tiempos, sino como para determinar cuando llegan 2 participantes juntos el orden de llegada, porque el sistema de chip, la precisión que tiene, dependiendo del sistema que tengamos, los hay que tienen precisión de décima de segundo y los hay que tienen precisión de centésima de segundo. Pero los de precisión de centésima de segundo, normalmente el chip va en la zapatilla, con lo cual o puede ser que el tronco cruce en un orden distinto en el cual han cruzado las zapatillas. Entonces, eso puede ser un problema. Otro problema
Otro motivo es que normalmente se colocan dos líneas que llamamos principal o main y de respaldo o backup. Normalmente los sistemas de cronometraje tienen una precisión con una sola línea, los muy buenos de un 99.7%, y los no tan buenos, pues hemos visto algunos que llegan a tener hasta el 85-89% de detecciones. Si una persona no es detectada en la primera línea y es detectada en la segunda, es posible que su orden sea distinto, sobre todo cuando hemos visto situaciones en las cuales la segunda línea está a 10 metros de la primera, que es muchísima distancia. Entonces, bueno, si el operador lo ha puesto así, ha sido por algo, desde situaciones técnicas de que no interfieran los equipos, a situaciones más peregrinas de que el organizador me ha plantado el logo de la carrera en donde yo debería poner la segunda línea, y como no me deja tapárselo, pues me tengo que mover hasta donde termina el logo, que ha ocurrido algunas veces. Entonces, cada caso es distinto, y cómo se resuelve, pues normalmente, o sea, es decir, cuando estamos hablando de los primeros participantes, pues si los jueces tienen un cambio de orden de dos personas que han entrado con el mismo tiempo, pues evidentemente pedir al operador que los cambie de orden. Y la situación que comentaba Iker, pues intentar que los elementos técnicos que se utilizan para el control de esas carreras donde los puestos son tan importantes sean los más precisos posibles. Es decir, para mí, por ejemplo, si a mí me piden que cronometren una prueba de cross, no utilizaría antenas laterales, utilizaría alfombras, porque me dan mucho más precisión. A pesar de que sí, es más engorro, porque hay que alisar la línea de meta, hay que poner las alfombras encima, se mueve más, hay que estar continuamente cambiándolas, se ensucia muchísimo más porque el cross normalmente tiene barro, pero es lo que tenemos. ¿Preguntas? Imaginemos una media maratón de 3 controles intermedios con transpondedor en los kilómetros 5, 10 y 15 y ningún control intermedio manual. Tenemos una atleta que no tiene paso ni por el 5 ni por el 15, pero sí por el 10 y en la meta. ¿Qué decisión tomarías? Y si los pasos que no tenemos son el 5 y el 10, y sí el 15 y meta, ¿cambiarías tu criterio? Pues depende. Sí, y depende de varios motivos. Uno, ¿qué sistema estamos utilizando? Es decir, sabemos que los sistemas activos son mucho más precisos, tienen muchas menos pérdidas de lecturas, con lo cual, si estoy utilizando un sistema activo que funciona y no le he detectado, quiere decir que no ha pasado. Si estoy utilizando un sistema activo, un sistema pasivo que va en el dorsal, en el cual sé que los corredores, cuando paran los relojes, nos bloquean la señal en muchos casos, pues habría que analizarlo. Y hay que analizar también el circuito. Es decir, tengo el paso del kilómetro 10, pero de la salida al kilómetro 10 es, imaginémonos, los que conozcáis Madrid, el paseo de la Castellana. Salimos de Atocha, subimos Castellana arriba, bajamos Castellana abajo. Tengo el paso del punto de arriba. Si no ha pasado por los otros intermedios, quiere decir que el corredor no ha... O ha pasado por la acera, o ha hecho más metros, o el sistema o el chip no ha sido detectado porque lo ha bloqueado. Pero no hay una forma de hacer el recorrido de la carrera recortando si realmente le he visto en el punto más alejado. Entonces, para tomar este tipo de decisiones no hay una receta. Hay que analizar cuál es el circuito, hay que analizar cuál es el sistema, hay que preguntarle al operador del equipo de cronometraje: oye, ¿ves algo raro en los equipos? Porque, por ejemplo, a nosotros ha habido veces que nos ha pasado que ha habido un punto kilométrico que claramente ha detectado menos por lo que sea, porque ha habido interferencias, porque está mal colocado, porque el organizador ha dicho que eran 4 metros de ancho, cuando han llegado allí eran 8 y no había equipo suficiente y ha habido que conducir a la gente, pero la gente ha pasado por la acera. Por lo que sea, tiene muchas menos detecciones que los otros, pues lo que realmente es, no hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí no hay una receta, hay que analizar la situación y tomar una decisión en función con los datos que se tienen. No sé si hay preguntas. Pues sigamos.
Debemos inspeccionar todos los puntos del control de recorrido. Lo hemos tratado. A ver, como mínimo debemos tener una foto de cada uno de los puntos del recorrido. Si los has podido revisar antes, perfecto. Y dependiendo de la carrera, a ver, si tengo un punto salida meta y un punto intermedio, pues es relativamente fácil revisarlo antes de la salida. Si tengo como los maratones, que podemos tener entre 7 y 15 puntos, es imposible, pero por lo menos que alguien vea, que comprobemos que están colocados donde tienen que estar colocados, que comprobemos que los atletas lo tienen muy difícil para no pasar por encima o para no pasar por la zona de control. Es decir, que siempre hay alguno que va a hacer cosas raras, pero que sean los mínimos. Y sobre todo, mi recomendación es tener una fotografía para que luego, en caso de que haya reclamaciones, poder analizar qué es lo que ha podido ocurrir allí y tomar decisiones. Vale, ¿cómo identificamos a la empresa de cronometraje? Me ha ocurrido que indica que son una delegación de otra y realmente no están homologadas. Aquí, a ver, con la nueva normativa la podemos identificar con el operador. Es decir, el operador tiene que ser uno de los que aparecen en el listado. Pero tampoco somos la policía secreta y tenemos, o sea, nosotros ponemos lo que nos dicen, la información que tenemos, eso se comunica a la oficina del comité, se revisa por la Comisión de Medios Científicos, se revisa por parte de la oficina y si alguien está mintiendo, pues los órganos disciplinarios de la federación tomarán las medidas que tengan que tomar. Entonces tampoco nos compliquemos mucho la vida. Si nos dicen que la empresa se llama Cronometraje Pepe y que el operador es Juan López, ponemos Cronometraje Pepe, el operador Juan López. Que luego no son ellos y que son otros y que se descubre, pues bueno, pues ya eso excede nuestras competencias. De todas maneras, Quique, no sé si tú quieres decir algo. Sí, simplemente que tengamos claro que nosotros actuamos como notarios, vamos a decirlo así, y ya está, no tenemos que entrar en más allá de notificar lo que ha pasado. Si es algo un poco que se salga de la norma, como esto que comenta Emilio, pues ya está, quizá un mensaje, una llamada a la oficina para que todos lo tengamos claro y lo tengamos presente, y ya es luego la federación la que va a decidir sobre qué hacer en esta prueba en concreto. Vamos, son cosas que nos han pasado y que seguirán pasando seguro, aunque intentemos poner medios para que no ocurran, pero que nosotros cuando vamos como juez de cronometraje con transpondedor no tenemos tampoco que meternos, simplemente pues que la prueba siga como tiene que seguir, lo normal es que lo vayan a hacer bien y simplemente luego notificamos esto a la oficina y ya está. Entiendo que no hay más preguntas. Pues seguimos. ¿A cuántos corredores tenemos que cotejar con el sistema? ¿Quién decide el número de corredores que se tienen que cotejar? A ver, pues volvemos ahora mismo de no hay una respuesta estándar. Es decir, apliquemos el sentido común. Si estamos, por ejemplo, en un trail que tiene 800 participantes y que están llegando a meta durante 23 horas, puedo apuntar posición y tiempo de todos. Porque entre participante y participante me da tiempo hasta incluso a dormirme una siesta, cosa que no se debe hacer, pero nos da tiempo. Si estamos en un maratón de 40.000 personas, pues hasta que sea físicamente viable. En el momento en que te pasan 7, 8, 9 personas a la vez por la línea de meta y es un tubo de gente moviéndose, es inviable el tomar, el determinar cuántos son. ¿Y quién decide el número de corredores? Pues si nos vamos al reglamento, yo sinceramente no he encontrado quién tiene que decidirlo. En mi sentido común me dice que debería ser el juez de llegadas, el juez jefe de llegadas, que es el que está tomando y el que sabe en qué situación está. Pero, siendo honesto con todo el mundo, es un criterio personal mío que puede haber otras opiniones. Para mí, yo cuando estoy en estos casos, tanto como juez árbitro como juez jefe de cronometraje de un transpondedor, mi posición siempre es la misma, es decir, al juez de llegadas, oye, coger los más que podáis y hacer hincapié, por favor, en que a partir de los primeros que veamos razonables que vengan sueltos, es más importante identificar las mujeres que el tener todos los que llegan a meta. Y como siempre, hay una cosa que siempre comenta Jesús Salgado y que le ayudó mucho al comienzo, es intentar tener una cámara de vídeo ayuda muchísimo, porque en el caso de que luego haya que alguna reclamación,
pues el poder ver en el vídeo qué es lo que ha ocurrido. No siempre es posible, es decir, las carreras de 15.000, 20.000, 25.000, 40.000 personas, hay veces que con el vídeo es imposible identificar los sales porque cuando llegan a meta se pegan tanto que es que no hay ángulo para verlo, pero bueno, generalmente sí que nos pueden ayudar mucho a la hora de resolver problemas de estos. No sé si hay comentarios, preguntas. Bueno, hay una pregunta que tenemos aquí retrasada de Rubén, que dice, ese caso que comentabas en el que un atleta le toma el tiempo la antena de backup y le da peor tiempo que el atleta que llega por detrás. Tras verificar con los jueces de llegadas, se decide cambiar el orden que da el sistema de cronometraje, pero el atleta corregido sigue con un tiempo posterior al siguiente. ¿Se modifica? Sí, claro. Y repregunta Inocencio, es más, si no tiene ningún tiempo manual de ese atleta, si no se tiene ningún tiempo manual de ese atleta, ¿a qué tiempo lo corregirías? A ver, como mínimo, o sea, decir, si no tenemos ningún tiempo manual, si lo que hemos establecido es que el orden es distinto, el tiempo tiene, o sea, yo lo que hago es siempre ponerlo, es decir, no tengo el tiempo manual, pero sé que tiene que estar por delante del otro atleta. Siempre lo que le doy es y estamos viendo que han sido atletas que han llegado juntos. Claro, si han llegado con 5 minutos no tiene sentido. Pero si han llegado juntos, lo que hago es que le pongo en el mismo segundo, pero ordenado por delante del otro. Pero ahí también ya un poco del criterio del juez de transpondedor. Han llegado juntos, han llegado... O sea, al final se le coloca en su posición correcta y con un tiempo que tenga sentido. Lo que no tiene sentido es que tengan un orden, que el orden no, o sea, que los tiempos no reflejen el orden. Porque lo que está claro es que el tiempo que le estamos dando no es el correcto. De hecho, habitualmente para corregir los puestos lo que se hace es corregir el tiempo. Efectivamente. O sea, el sistema lo único que puede hacer es corregir el tiempo. Muy bien, seguimos. Explicar detalladamente cómo se recogen los tiempos. Por ejemplo, cuando hay backup, entiendo que hay dos máquinas tomando el tiempo de forma independiente, pero si las antenas no están exactamente en el mismo sitio, puede haber diferencias. Es lo que acabamos de comentar. O sea, cómo se recogen los tiempos es la explicación que hemos visto con el muñequito moviéndose por el circuito. Y cuando tenemos dos líneas, en el 90% de los casos tenemos dos equipos independientes. Hay ocasiones en las que están conectadas al mismo equipo, con lo cual tampoco es muy sencillo identificar si lo hemos detectado en la primera o en la segunda línea. Y importante, muy importante es que los dos equipos estén sincronizados en hora y muy importante es que la separación entre los dos equipos no sea mucho. Es decir, si estamos hablando entre 2-3 metros, al final en el 99% de los casos tenemos el mismo tiempo en la primera que en la segunda línea. Si nos vamos más de 3 metros, ahí ya empezamos a tener segundos de diferencia en cuanto al tiempo. Obviamente las posiciones pueden ser cambiadas, o sea, pueden estar cambiadas en cualquiera de las lo pongas en la distancia que lo pongas. Pero cuanto más cerca las pongas, más fácil es, teniendo en cuenta que no conozco ningún sistema que permita tenerlas pegadas porque una línea interferiría con la otra. Y esto es lo que o sea, esos son los casos que nos han llegado, con lo cual, como tenemos todavía 15 minutos sobre la hora que teníamos prevista de finalización del seminario, si hay preguntas, casos, dudas, comentarios, pues Iker, Quique. Bueno, más o menos están resueltas por el chat. Las que había, bueno, preguntaba, por ejemplo, Sara García, el caso de cuando una persona o dos las que están certificadas, por así decirlo, acreditadas para manejar un equipo de una empresa, que si les tenemos que pedir el DNI para asegurarnos que sea. Yo he dicho que evidentemente yo nunca le he pedido el DNI a nadie. O sea, me fío de quien me diga, ya está. De hecho, en realidad en este tema mi opinión es que, y es una opinión muy personal, si el tío sabe operar bien y tú no detectas ningún fallo de manejo del sistema, en realidad tampoco vamos a hacer nada, ¿no? En este sentido.
aunque es importante que la gente que sepa, el problema es que tenemos que controlar de alguna manera que lo que se está operando correctamente o conforme a nuestros requisitos. Sí, o sea, a ver, esto es una decisión que vino más, o sea, esto se ha añadido en la circular, en la última, la del año 2021, que ha venido más por petición de la oficina, y cuando digo de la oficina ahora mismo sí que no sé si es del CNJ o de la propia Federación Española, más que por parte de la Comisión de Medios Científicos. Entonces, si soy sincero, no tengo muy claro cuál es el motivo por cuál se ha incluido esto este año o no, pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo que no, que lo de pedir el DNI no lo veo tampoco necesario, porque al final, a ver, te dan una dirección de correo, es muy fácil verificar si es la persona o no, y que al final no somos tantos, o sea, que nos conocemos casi todos. Sí, por contestar, Emilio, vino por parte de la federación, se pidió, y es un poco lo que se hablaba antes de saber que no hay empresas, bueno, que utilizan el nombre de otras y tal para funcionar. Pero bueno, es verdad que se ha incluido este año por primera vez, o sí, a principios del 21 por primera vez, y yo creo que es una comprobación que no sé si se mantendrá, si cambiará, si se eliminará, y bueno, buscaremos entre todos también un método pues, lo más sencillo y adecuado para seguir un poco con este tema de que no se nos cuele gente, que no haya muchos piratas. Iker, no sé si... Estoy leyendo aquí una pregunta. A ver. Hay una pregunta en el chat, dice, hay empresas que tienen varios operadores, ¿cuántos se pueden admitir como oficiales? Pueden operar los que quieran, pero al final lo que nosotros recogemos en el informe es un operador jefe. Sí, o sea, normalmente las empresas de cronometraje, aunque dependiendo de la carrera, es decir, si es una carrera pequeña, pues va un operador. Si es una carrera, por ejemplo, Valencia este fin de semana, éramos 3 operadores del sistema, pero bueno, había uno que era el jefe, que es el responsable de todo lo que ocurre, y luego el resto estábamos pues para ayudar en ese momento. David. Hay otra pregunta de Pepe. Sí. Iker. No, hay una pregunta de Pepe, de Pepe Magraner para Emilio. Emilio, en Valencia, tal y como has comentado, usasteis junto con el sensor de salidas de la fotofinish vuestro sensor de puesta en marcha del sistema de cronometraje con transpondedor. Entiendo que no hubo problemas de puesta en marcha. No. O sea, de hecho, en Valencia hubo cierta discusión con el récord de España por si se había igualado o se había batido. Y al final, tanto Fotofinish como los cronos manuales como nosotros teníamos exactamente el mismo tiempo. La verdad es que la experiencia fue un poco prueba lo que hicimos en Valencia este fin de semana, que básicamente para los que no estuvisteis allí lo que se hizo fue poner un segundo micrófono de Fotofinish, es decir, el juez de salidas llevaba 2 micros, que desde fuera nadie sabía para qué eran 2. Uno era para la Fotofinish que operó Pepe, y el otro iba directamente a uno de los equipos de cronometraje para tomar ese tiempo esa hora de salida. Y la verdad es que la experiencia funcionó muy bien. O sea, de hecho, yo a partir de ahora lo voy a recomendar hacerlo en casi todas las pruebas que se pueda. David comentaba, dice, un problema son los resultados, ya que los cronometradores solo lo hacen bien en cuanto a los resultados el día que se homologan, y en eventos posteriores simplifican los mismos, faltando licencias, descalificaciones, etc. David, con esto, bueno, cuando hablamos de pruebas de calendario nacional, dentro de la normativa, ese cuadrito que veis en la circular de las empresas de cronometrajes replica el que hay en la normativa, que a lo mejor hay que modificarlo, hay que simplificarlo, porque yo creo que tiene demasiados datos, pero en principio cuando se solicitan los resultados de una prueba de calendario nacional se les van a pedir todos los datos que quiera la federación recabar. Si eso incluye la licencia, pues tendrá que estar, y si no está, el organizador es el que va a tener que responder por ellos. Nosotros como juez jefe, yo creo que lo que tenemos que hacer es avisarles de este tema y solicitarles que, bueno, que al final lo que se les va a requerir es esta información. Si no disponen de ella, pues como digo, será al final, en última instancia, el organizador el que responda por ellos. Y aquí una cosa, Quique, que hay veces que ha habido algún tipo de confusión.
cuando decimos que los resultados que se publiquen en la página web sean los mismos que se entregan en ese Excel, no quiere decir que tengan que tener los mismos campos. Es decir, hay veces que el organizador, por motivos suyos, no quiere publicar el club, no quiere publicar el número de licencia, no quiere publicar el número de carnet del corredor porque se consideran datos personales sensibles. Entonces, ahí no hay ningún problema. O sea, lo que tiene que ser es que los resultados sean, que yo no publique que Pepito es el número 1 y en la hoja de la Federación Española Pepito es el número 23. Eso es lo que... a los datos, es decir, en la Excel tiene que ir lo que necesita la Federación básicamente para ranking Eso es. y otros procesos, pero realmente el número de licencia no es un dato que el organizador tenga que publicar en su página web, entre otras muchas cosas, porque hay carreras que hay muy pocos participantes con número de licencia y ellos quieren otro tipo de información en sus páginas. Eso es. Y hay ficheros internos, lo que dices tú, que son los que luego al final son los que se suben a ranking o con los que se cotejan ciertos datos que son los que le importan a la federación. Que luego se publica el nombre y el tiempo y con eso el organizador está contento, pues bien. Hay otra pregunta aquí. Con lo que has dicho de que la señal del chip es advertida unos 5 metros antes y después de la alfombra, ¿esto no podría resolver los casos de los atletas que no pasan por encima de la alfombra? A ver, de hecho, los sistemas UHF, que son estos, o sea, no todos los sistemas funcionan igual. Esto era un ejemplo de un sistema UHF que, sin saber que la pregunta era de Iker y que venía por el Campeonato de España de Cross, acerté. Hay sistemas que si no estás encima de la alfombra no te lee, y por tanto no te lee, y esos no tienen este problema porque necesitas estar encima de la alfombra y por tanto no te van a detectar antes. En estos casos hay veces que incluso se detecta gente que no pasa por la línea de meta porque te está detectando alrededor de la línea de meta también. Entonces, sí que es cierto que con estos sistemas no es imprescindible pasar por encima de las alfombras, lo cual no deja de ser muy recomendable que pase todo el mundo, porque si no pasas por encima, no sabes a qué distancia te está leyendo por los laterales, porque hay unos sistemas que leen más y hay otros sistemas que leen menos. Pero sí es cierto que hay veces que leemos gente que no está encima que no pasa por encima de la alfombra. Bueno, yo creo que no hay más preguntas que no se han respondido ya. Pues por mi parte, podemos... a todos la presencia. Espero que haya sido útil el seminario y bueno, cualquier duda, estamos los miembros de la comisión a vuestra disposición para resolveroslas. Las mandáis a la oficina y Quique nos las hace llegar. No sé si Quique pues muchísimas gracias, la verdad. Yo, bueno, creo que este era un seminario muy solicitado por el colectivo y, bueno, creo que ha respondido a las expectativas que teníamos y ha sido bastante útil. De verdad, agradeceros a Emilio en particular, pero también a toda la comisión el trabajo que habéis hecho y simplemente eso, que a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar, cualquier tipo de duda. Creo que ya hemos dado un pasito más en esto del cronometraje con transpondedor y en adelante funcionaremos un poco mejor. Creo que no queda nada más pendiente, así que bueno, pues despedimos aquí. Esto quedará grabado, pasaremos el link. Bueno, estará de forma pública además en los canales del CNJ y probablemente lo publiquemos en la web, tenemos que verlo. Y nada, lo remitiremos también por correo a todos los que hayáis inscrito al seminario. Así que lo dicho, un saludo para todos y muchas gracias.